Continuamos entonces con otra sesión en la que vamos a hablar de eventos. Entonces comparto por aquí la pantalla, a ver si no da ningún problema. Dando un pequeño problema. Vale. Entonces la idea sería, para esta parte de eventos, sobre una entidad cualquiera que tengamos, en la cual preferiblemente pues, ya tengamos desarrollados algunos métodos para guardar, borrar, actualizar y encontrar, etc. O sea, los métodos CRUD, pues poder llevar a cabo lo que serían algunas operaciones de eventos. Es decir, desde aquí con clic derecho tenemos una opción que se llama Generate. Entonces desde aquí deberíamos poder ver lo que es el Lifecycle Callback, desde donde podríamos agregar algunos métodos, como son postLoad, postPersist, postRemove, update, persist, remove, update. O sea, nos da una serie de elementos post y una serie de elementos pre. Entonces, bueno, vamos a intentar añadir algunos de estos, como los de pre primero, por hacer algunas pruebas, ¿no? Esto nos agrega aquí un método, prePersist. Vamos a agregar otro. Si no, bueno, son fáciles de recordar porque al final es esta notación que proviene de, vamos a ver dónde viene esto, viene de aquí, del paquete, bueno, se nos queda un poco largo, pero viene de Javax Persistence API. Entonces sería entrar a ese jar y bajar hacia aquí y ver que, bueno, pues tendríamos todas estas que ponga post y pre. Bueno, pues aquí vemos las que postload, postpersist, y aquí pues más o menos te explica, ¿no? Te dice especifica un método correspondiente a un evento del ciclo de vida, un event. Y esta notación pues te dice que puede ser aplicada sobre métodos de una clase, de una entidad, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora, crear un método. Y entonces la idea sería que fuera añadido pues, sobre una propia entidad o a lo mejor un listener, pero bueno, lo más sencillo de hacer sería sobre una entidad. Aquí tenemos el prePersist, tendríamos otro que era el pre-remove y el pre-update, ¿no? Que bueno, los podemos añadir así, como hemos hecho. Vamos a agregar los tres y simplemente agregar un system.println para ver en qué punto de la historia se ejecutan, ¿no? O sea, en qué punto del ciclo de vida se estarían ejecutando. Vamos a agregar otro por aquí, generate, y hacemos un Lifecycle Callback pre-update. Vale. Tenemos esos tres métodos. Hombre, estos como son métodos, no atributos, pues yo casi que los pondría al final. Dejaría aquí arriba atributos, por seguir un poco el orden ese clásico que tenemos en las clases de primero atributos, luego constructores y luego métodos. Pues yo lo que haría sería ponerlos ya hacia el final del todo, ¿no? O sea, dejamos aquí los getter y setter, toString, y pues incluso aquí pues añadimos ya esos eventos, ¿no? Entonces decimos prePersist, pre-remove y pre-update. Entonces vamos a probar simplemente de momento a hacer un system.println de estos métodos. Prepersist, o sea, me voy a copiar esto, pre-remove y pre-update. ¿Qué quiere decir? Esto simplemente para que veamos que se ha ejecutado. Vale, pues entonces tenemos esto y la idea sería, pues a lo mejor desde aquí, desde un test, o sea, crear a lo mejor un test específico en employee, pues a lo mejor employee events. Podríamos hacerlo ya en cualquier clase, pero bueno, por simplemente acordarnos de que vimos este concepto y lo ejecutamos desde un test separado, ¿no? Employee events test. Entonces así de esa manera luego es más fácil acordarnos de todo lo que hemos estado estudiando en cada sesión, ¿no? Aquí vimos las asociaciones, aquí vimos operaciones CRUD, vimos criteria, vimos consultas nombradas, consultas nativas. Entonces así lo tenemos todo un poco ordenado. Voy a crear aquí un test en el que intentamos, bueno, vamos a ponerle pre-events test. Vale, entonces, ¿qué sería esto? Bueno, pues si creamos un empleado, entonces me puedo traer aquí el código de un empleado y tratar de crearlo.
Vamos a añadir también el DAO, ya que estamos, agregaremos el DAO en algún sitio. Bueno, pues mira, como hicimos antes, ¿no? Nos podemos copiar esta primera parte. Incluso si sabemos que vamos a estar haciendo eso, podríamos crear un test base con herencia, que heredásemos ya directamente esto y así no tuviéramos que estar poniéndolo en cada clase. Pero bueno, como son ejemplos que estamos probando, pues podemos repetirlo, tampoco pasa nada. Entonces aquí, voy a agregar esto, aquí tenemos el DAO. De esa manera, pues tenemos un empleado que le vamos a poner empleado 4, por ejemplo. Y aquí vamos a decir que lo queremos guardar en base de datos, ¿no? Entonces vamos a decir dao.create employee. Esto crearía un empleado en base de datos. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a darle aquí. Vamos a ejecutar el test, acordándonos de que dentro de la clase employee pues hemos agregado unos métodos especiales con unas anotaciones especiales y miramos los logs y vemos qué es lo que pasa. Vale, entonces aquí vemos que estos insert corresponden a el SQL, ¿vale? El import SQL que tenemos, ¿no? Estos alter corresponden a la creación del esquema, porque hemos dicho que se crea el esquema en cada sería en cada ejecución. Se está creando el esquema, ¿no? Entonces se crea el esquema, bien, se insertan los datos de prueba, que es esto de aquí, y luego, ojo, este es el código de lo que hacemos nosotros. Entonces, aquí está insertando un employee, que es este código que tenemos, y justo antes se está haciendo, o sea, se está imprimiendo el texto pre-persist, ¿vale? Pre-persist. Entonces, estamos viendo que se está invocando ese método que hemos visto, pre-persist, aquí en la clase employee. A ver si lo encuentro. Este. Pre-persist. Es decir, este método se ejecuta. Vamos a ponerle aquí un poco de Javadoc. Método que se ejecuta antes de crear una entidad. Vamos a poner de insertar una entidad employee en base de datos. Esto sería antes de crear. O sea, esto sería una creación, ¿vale? No una actualización, una creación. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? ¿O qué nos interesaría aquí, por ejemplo, implementar? Bueno, pues si tuviéramos un campo fecha, por ejemplo, no sé si tenemos por aquí, tenemos un campo register date, ¿vale? Supongamos que nosotros cuando registramos empleados no le ponemos un register date y queremos que ese register date se asigne automáticamente, ¿no? Es decir, en vez de tener que estar desde cada vez que creamos un empleado asignando la fecha actual de este empleado se registró el día 11 a tal hora, pues en vez de hacer eso, podemos hacer que este campo fecha se añada automáticamente, o sea, se rellene automáticamente. O sea, ese podría ser un buen uso o el para qué podríamos querer algo así, ¿no? Entonces plantear decir, oye, pues mira, este this.set register date local date time now. Vale, vamos a hacer eso. Y lo que vamos a hacer es que aquí en el employee test le voy a quitar el local date time para decir, bueno, aquí pues como que no se la ponemos, ¿no? Bueno, perdón, que este test no era otro. Era el de employee events. Aquí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a quitarlo. Entonces, en este caso sería sobre la entidad employee, que es con la que estamos trabajando y es sobre la que tenemos acceso, porque nosotros estamos en la entidad employee y por tanto solo tenemos acceso a this. No tendríamos acceso a otras entidades, a menos que desde aquí, digamos, this.getCars y accedamos a coches o a cualquier otra entidad que esté asociada a la entidad con la que estamos trabajando. Pero ahora vamos a ejecutarlo, vamos a ver cómo sería. Entonces, si nosotros tenemos, hemos dicho que vamos a asignar el tiempo desde aquí. O sea, es más, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a no poner esto
Y vamos aquí a quitar este local datetime now. Vamos a quitarlo de aquí. Y vamos a verificar que en base de datos ese campo sale vacío. Primero vamos a verificar eso. Entonces voy a venir aquí, lo voy a ejecutar y vamos a hacer la prueba. Y voy a abrir el MySQL Workbench y lo comprobamos. Y así luego lo que voy a hacer es que voy a ejecutarlo con la otra línea de código descomentada y verificamos si realmente en base de datos está apareciendo la fecha o no. ¿Vale? Entonces esto inserta aquí los datos, ejecuta el prepersist y ahora voy a mirar la base de datos y vengo aquí a OB Hibernate y busco la tabla Employees, OB Employees. Y revisamos la fecha que viene a ser siendo el register date. Vemos que está nulo, está vacío. Este es el empleado 4, que es el que acabamos de insertar en base de datos. Está vacío. Entonces tiene este campo register date a nulo. Entonces, lo que nos gustaría o cuál es la idea, ¿no?, de este prepersist, básicamente es que sea automáticamente la aplicación quien se encarga de rellenar esas fechas y no tener que ser quien genera el cliente, quien tenga que preocuparse todo el rato de asignar esas fechas, ¿no? Lo cual, pues al final te lleva un trabajo extra. Tener que estar poniendo aquí lo del local date, pues te lo podrías quitar del constructor ese parámetro y ya no tendrías que preocuparte nunca más de asignar una fecha cada vez que creas un empleado, sino que cada vez que creas un empleado, pues se le va a asignar la fecha exacta en la cual se va a registrar ese empleado en base de datos. Y eso se debería lograr con esto, ¿no? Vamos a probarlo. Entonces descomento este this.setRegisterDate, que lo que hago es sobre this, el objeto this, voy a llamar al método setRegisterDate y voy a pasarle la fecha actual. ¿Vale? Vamos a volver a ejecutar el test y verificamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? A priori tú estás ejecutando eso antes de almacenar, por tanto estarías asignando una fecha al empleado antes de almacenarlo en base de datos. Entonces vamos a verificar qué es lo que pasa, refrescando aquí. Vemos como ahora aparece una fecha, ¿vale? Es decir, vemos que ahora mismo está apareciendo una fecha en el empleado, que antes pues hemos comprobado que era nulo, ¿no? O sea que no estaba saliendo esa fecha. Entonces, ¿qué es lo que logramos con ese prepersist? Pues lo que estamos logrando es que no tengamos cada vez que crear un empleado tener que andar preocupándonos de conseguir una fecha y asignársela, sino que ya la aplicación automáticamente se va a encargar de asignarle una fecha a ese empleado antes de registrarlo por primera vez en base de datos. Ojo, esto sirve para prepersist, es decir, para almacenar por primera vez. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos tener una fecha en la cual fuera la fecha en la cual esta entidad se ha actualizado? Imaginaros que sería, por ejemplo, el pre-update, ¿no? Imaginaros que tenemos este empleado, ¿no? Y por un lado guardamos la fecha en la cual se creó ese objeto, ese registro en base de datos por primera vez. Bien. Pero luego nos gustaría también tener una fecha en la cual registramos cada vez que ese objeto ha sido editado en base de datos. Es decir, la última vez que ese empleado se modificó en base de datos, se le modificó un campo, el que sea, pero se modificó, ¿no? Pues claro, si intentamos ahora hacer aquí un cambio, por ejemplo, en Events Test, ¿no? Imaginemos que yo ahora vengo al DAO, tengo el employee, ¿vale? Y oye, sobre este employee le hago un set age y le pongo edad, voy a poner 99, me lo invento, y le doy a DAO.update, employee. ¿Vale? Vamos a comprobar esto. Lo que pasa es que eso ya va a ser para otro test que vamos a verificar ahora. Entonces vamos a venir por aquí y vamos a hacer la prueba de qué es lo que pasa. Ahora estoy actualizando, estoy añadiendo un paso más. Y miramos qué es lo que ocurre. Entonces, aquí, ojo, porque ahora salta un pre-update a mayores de lo que se hizo antes. Ojo, el prepersist solo salta la primera vez, que es cuando se creó. O sea, no aparece más. Si lo miramos, no aparece más. Este prepersist solo se ejecuta al crear, al hacer un insert. Ahora he hecho un update y no se ha ejecutado prepersist, se ejecuta pre-update. Por lo tanto, son cosas diferentes. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a trasladar ya a otro test. Este le voy a llamar prepersist, ¿vale? Para poder testear ahí, centrarnos en esto. Entonces aquí voy a poner un comentario que diga
verificar en los logs que se invoca el método prePersist. Bueno, creo que se llamaba así, ¿no se llamaba? Sí, prePersist. Y se asigna una fecha al campo, como es register date. Y se asigna una fecha al campo register date. Entonces, eso es lo que hemos comprobado, ¿vale? Y esto de aquí nada, porque esto ya es otra cosa que es lo que vamos a comprobar ahora en otro texto. Entonces, esto es lo que hemos hecho ahora. Y ahora, el de update, pues vamos a agregar por aquí otro test que vamos a llamar pre-update. Y así, pues comprobamos eso ahí. Entonces, supongamos, aquí la idea sería decir, bueno, pues voy a, sobre un empleado que ya exista, voy a hacer una búsqueda en base de datos, es decir, voy a DAO.findById, recupero el empleado con el ID 1, por ejemplo, ¿vale? Que sé que aquí este import estaría insertando un empleado, por lo tanto sabríamos que habría uno. Y a ver dónde era esto, aquí. Bueno, pues sobre ese empleado que sacamos de la base de datos, pues lo que voy a hacer es actualizarle un campo, por ejemplo, set age, por ejemplo, le cambiamos la edad y lo guardamos en base de datos con nuestro DAO.update. Es decir, hacemos que se guarde en base de datos ese cambio, ¿no? Esto era una operación de actualización que ya la hemos hecho anteriormente. Bueno, pues aquí lo que habrá que ver es comprobar en los logs, que bueno, es lo que hemos hecho hace un momento, verificar en los logs que se ha ejecutado el método pre-update. ¿Qué podríamos hacer en el pre-update? Bueno, primero vamos a verificar que se ejecuta y luego comentamos que podríamos agregar. Lo normal es pues, un campo fecha, pero que sea para reflejar cuándo se ha actualizado por última vez esa entidad. Es decir, por un lado mantenemos la fecha en la cual se creó el objeto por primera vez, lo cual es interesante porque así sabemos cuándo se han ido creando las cosas en la base de datos por primera vez. Eso nos puede ayudar a hacer algo de business intelligence, por saber un poco, por ejemplo, a qué hora se registran los usuarios normalmente, ¿no? Si nosotros vemos que todos los objetos de tipo cliente se crean en la base de datos, o sea, nuestros usuarios se registran en un periodo de tiempo de entre las 9 y las 11 de la noche, pues a lo mejor eso nos ayuda a hacer ciertas campañas de marketing enfocadas a ese horario, en el cual digamos, bueno, pues sabemos que cuando más gente se registra en nuestra plataforma o más gente nos ve es a esas horas. Pero claro, ¿cómo lo sabemos? Porque sabemos que en base de datos es el rango horario en el cual nuestros usuarios se están registrando. Y entonces pues podemos hacer una campaña de marketing dirigida a ese determinado segmento de usuarios que tengan pues unas características similares a los que ya tenemos registrados, con esa edad, etcétera, y luego pues lo que sería ese rango horario, ¿no? Si decimos, oye, es que cuando más tráfico tenemos, más gente se registra realmente en nuestra plataforma es a estas horas. Entonces vemos lo que ocurre aquí y se está ejecutando un pre-update, aquí lo vemos, pre-update. Entonces, para hacer eso que hemos dicho del campo de actualización, no tenemos un campo de actualización ahora mismo, pero podemos crear, ¿vale? Aquí en Employee podríamos plantear venir y decir, bueno, pues de la misma manera que tenemos en Register Date, podríamos crear otro que sea Update Date, por ejemplo. Edit Date o como queramos llamarlo, ¿no? Normalmente se conoce como Update. Pasa que, bueno, como la palabra date ya está incluida dentro de update, pues queda como un poco raro, ¿no? Queda como un trabalenguas. Update, date, queda un poco extraño. Entonces, pero sí que suele ser update, ¿no? Entonces, no, lo podemos llamar edit date por no tenerlo así como tan mezclado. Edit date, que quiere decir la fecha en la cual se ha editado este usuario, ¿no? O modified date, también puede ser una opción, ¿vale? En la cual se ha modificado, modified. Bueno, crearíamos un getter y setter, que lo podemos añadir aquí a continuación, generate, getter and setter, que esto es lo típico que hemos hecho siempre. Y entonces en nuestro método de pre-update, que lo voy a mover aquí justo a continuación del de pre-persist, pues podemos hacer algo similar a lo que hicimos aquí, ¿no? Un set this.set
le hemos dicho edit date, ¿no? Bueno, pues aquí ponemos local date time. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que este solo se va a asignar la primera vez, que es cuando se crea, y este se va a asignar cada vez que se modifique. Entonces, si yo modifico 3 veces, pues aquí se invocará este método 3 veces. Mientras que este solo se invoca una vez, que es cuando se creó por primera vez. ¿Vale? Vamos a ver si lo asigna bien ese dato, ¿no? Entonces vamos a verificar por aquí ahora que esa fecha se estaría asignando automáticamente. O sea, bueno, y también puede ser interesante, ya que estamos aquí, que a la vez que se hace el registro, se añada también una fecha de edición. Es decir, la primera vez, digamos que también cuenta, ¿no? O sea, podríamos decir que la primera vez que se generó ha sido la única vez que se ha editado y modificado. Por lo tanto, digamos que a la hora de almacenar por primera vez podemos actualizar también la fecha de edición. O podríamos dejarla nulo, ¿vale? No pasa nada. Esto ya dependerá un poco de si necesitamos sí o sí que aparezca una fecha. Es decir, si ese campo es not nullable, o sea, no es nullable, pues entonces necesitaremos tener al menos siempre una fecha. Entonces, la primera vez, pues lo lógico es que las fechas coincidan, la de creación con edición, pero a partir del momento en el cual se empieza a editar esa entidad, pues ya no coincidiría más esas fechas, ¿no? O sea, ya cambiarían. Entonces, bueno, vamos a probar a ejecutarlo y verificamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, guardamos por aquí. Y entonces decimos que en nuestro event test vamos a ejecutar ahora y vemos. Vale, esto va rápido. Y entonces entramos en base de datos y miramos. Y vemos que aquí hay un edit date. Entonces vemos que por un lado estaría el register date. Claro, como estos empleados no han sido registrados a través de Hibernate, por eso pone esa fecha antigua. Porque estos los hemos registrado con el SQL al iniciar la aplicación. Entonces, bueno, por eso tiene esa fecha asignada, ¿no? Pero hemos visto que acabamos de modificar este empleado y ya se le ha asignado una fecha de modificación. Entonces, si esta sería como una primera fecha, ¿no? Entonces, si ahora nosotros, por lo que sea, se actualizase otra vez, incluso pusiéramos un breakpoint aquí, ¿no? Y le cambiáramos luego otro dato. Supongamos que le cambiamos aquí en vez de esto, le cambiamos otra propiedad, ¿no? Y le ponemos aquí false. Bueno, habría que ver qué dato tiene antes, ¿no? Si es true o false. Vale, no lo pone. Bueno, sí. Lo pone como 0, lo que sería false. Así que vamos a ponerlo a true. Para que sea diferente. Y hacemos el update. Entonces, si ponemos un breakpoint, por ejemplo, aquí, deberíamos ver en base de datos una fecha. Y al hacer este, deberíamos de ver en base de datos otra fecha. Vale, vamos a comprobarlo poniendo un breakpoint justo ahí. Y verificamos en base de datos qué es lo que sale. Vale, ya está ejecutando. Ahora se tiene que detener ahí. Vale, se ha parado. Vamos a mirar la fecha. Entonces pone las 17:35:00. O sea, 17:35:00. De manera que si ahora modificamos esto, ¿vale? Damos aquí la flechita para que tire hacia adelante y ejecutamos el update. Revisamos la base de datos y ahora pone 35:20. O sea, antes ponía 17:35:00, ahora 17:35:20, que es que han pasado 20 segundos. O sea, que ese campo se habría actualizado cada vez que tú hagas un update a la entidad. Y lo bueno es que se estaría haciendo automáticamente, es decir, no tendrías que estar tú preocupándote de asignarle la nueva fecha, ni la de cuando se creó la primera vez, ni de cuando se está actualizando, sino que ya directamente se está asignando esa fecha de forma automática, o sea, teniendo esos métodos de persist y pre-update. ¿Vale? Eso es lo que estaríamos logrando con estas, bueno, pues con esta gestión de eventos, ¿no?, que estamos añadiendo a la aplicación. Y luego, pues como hemos visto, había más, ¿no? O sea, tenemos por aquí dentro employee el pre-remove. Entonces, el pre-remove es para cuando vamos a guardar algo, pues entonces se puede plantear un mismo escenario. Lo que pasa es que, claro, el remove lo que hace es borrar la fila entera. Entonces,
En el pre-remove normalmente pues ahí ya no registras fechas ni nada. Hombre, lo que sí que te puedes plantear sería decir, hombre, algo que suele ser típico es que cuando se borre algo se mueva una tabla separada de histórico para que no desaparezca del todo, pero eso lo vamos a ver luego con los embers. Entonces con el pre-remove no sería pues igual muy interesante. Normalmente, ¿qué es lo que se suele plantear? Pues a lo mejor verificar alguna cosa, como por ejemplo si tiene alguna asociación o deshacer. Normalmente lo que podríamos hacer desde aquí es deshacer asociaciones, más bien. Es decir, vamos a revisar un momento, ¿no? Si tú imagínate que tenemos dos tablas asociadas, entonces tenemos que, vamos a ver un momento en base a datos cómo lo tenemos. Tenemos employees que tienen aquí pues, alguna columna como company, direction, y luego tenemos, pues, por ejemplo, proyectos. ¿Vale? Supongamos que tenemos, a lo mejor, o coches, vamos a ver qué tienen los coches. Claro, el coche con el empleado me parece que tenía una asociación de tipo many to many, ¿no? Sí, bueno, se había creado aquí. Bueno, me parece que era many to one o tal. Hombre, podemos hacerlo con lo de coches, igual puede ser interesante. Es decir, supongamos que creamos aquí un empleado el cual tiene asociado un coche y no tenemos una operación de cascada y tratamos de borrar un empleado, ¿no? Si se trata de borrar, pues entonces puede ser que no, que al tener esa integridad referencial, pues nos pueda dar un problema, ¿no? Y se intente pues guardar, o sea, deshacer la asociación, por así decirlo, y que no se generen. Pero bueno, lo normal es que tengamos igual habilitada una cascada o hagamos un método en el que nosotros tengamos un poco más de control. O sea, que en el propio DAO pues hagamos nosotros un método que a la hora de borrar algo lo desasociemos, guardemos bien la otra entidad, estando desasociada de la que estamos a punto de borrar. O sea, que lo hagamos nosotros con un poco más de control. ¿Vale? Porque lo haríamos ya con acceso al DAO de la otra entidad y con el DAO de la otra entidad podremos guardar el objeto de la otra entidad modificado, siempre y cuando, claro, todo depende un poco de si tiene, de quién es el owner de la relación. Entonces, claro, depende un poco realmente de cómo lo hemos configurado, ¿no? El owner al final siempre va a ser como el más importante. Entonces, entre car y employees, pues decíamos que el owner era el employee porque era quien tenía establecido aquí los datos de la asociación, ¿no? Que es aquí en este ejemplo cars. Entonces, pues plantear decir que antes de hacer un pre-remove, pues a lo mejor este empleado diga, oye, hazte un dis.setCars, ¿vale? En el cual pues te los vacías todos. Pones una array list que te vacíes los coches, ¿vale? Pero bueno, habría que ver que no nos genere ningún problema a la hora de que borre. O sea, sería cuestión de ver si realmente hace esa desasociación antes de borrar. Porque si no la hace, pues vas a tener el mismo problema, ¿no? Y bueno, claro, si pones eso, la idea sería tras quitar la cascada, ¿vale? Quitar esta cascada, o por lo menos quitarla del remove, poner solo la del persist a lo mejor, ¿vale? Aquí hay varias opciones. Persist tiene varias, ¿no? Entonces, claro, la del all incluye el remove, lo que quiere decir que si tú borras un empleado, se va a borrar un coche, ¿vale? Entonces, la del all ocurre lo mismo, porque la del all incluye el remove. Entonces, si aquí tuviéramos solo, por ejemplo, un persist y no tuviéramos un remove, claro, si intentamos borrar sin esto, bueno, habría que ver si esto es capaz de desasociar y que se borre, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer la prueba diciendo, vamos a crear por aquí, pues tenemos empleados, pues vamos a crear en un test, a ver, en este, en el que estábamos, ¿no? Vamos a crear un empleado al cual le vamos a asociar varios coches, que bueno, yo creo que eso lo tenemos, el código nos lo podríamos copiar, porque yo creo que lo hicimos ya en algún test, el de one to many, mira, este de aquí, nos podemos copiar este código para crear el empleado y luego probar a borrarlo y ver qué pasa, ¿no? Primero ver que salte la integridad referencial y luego plantear ver si con el pre-remove pues podemos desasociar algo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba de venir por aquí y entonces en employee events test
Vale, pues ¿qué diríamos? El pre-update, vamos a crear un nuevo test que sea pre-remove. Generate test method pre-remove. Entonces aquí se está creando un empleado, ¿vale? Ese empleado tendrá unos coches asociados, se crearán base de datos. Y ahora, ¿qué pasa si con el DAO intentamos hacer un remove? O bueno, un delete, ¿no? Como lo habíamos llamado, ¿eh? Delete by ID, employee.getID. Si intentamos hacer así un delete tal cual, vamos a probar esto. Esto a priori debería darnos un fallo, ¿no? Porque si intentamos borrar un empleado a partir del cual tenemos una tabla, una tabla que tiene foreign keys hacia este empleado y no tenemos una cascada ni tenemos nada, pues debería dar un problema. Vamos a verificarlo. Entonces los borrados es lo que más problemas suele generar, ¿no? Tener cuidado de desasociar las cosas. Entonces aquí nos estaría dando un problema en el... bueno, nos está dando un problema en el create. Vamos a ver qué dice. Transient Object Exception, que te dice que guardes primero los coches. Vale, vamos a verificar esa cascada a ver qué tiene. Debería tener, claro, si tiene el persist, sí que debería de guardar esos coches primero. Merge, remove, detach, refresh. Lo que pasa es que si ponemos el all también va a borrar. Entonces, igual lo mejor era... Hombre, es que no tenemos el DAO ahora de coche, ¿no? El car DAO no lo tenemos. Que guardáramos los coches primero con Hibernate, ¿vale? Para que estén ahí guardados. Entonces voy a crear rápidamente solo el método de crear coche. Lo voy a crear como car DAO interface. Y aquí el método de... Vamos a ponerle car, create, car. Entonces nada, este lo copiamos ahí del otro lado y ya está. Solo ese método. File, car, DAO, impl. Vale, ¿y aquí qué haríamos? Pues implementar esa interfaz. Implements car DAO. Aquí añadimos ese método que es el create. Y nos copiamos simplemente pues, el create de employee, pero cambiando los datos, ¿vale? Vamos a probar a hacerlo de esta manera. Así, por ejemplo. Y que lo que se guarde sea el car. ¿Vale? Asimismo nos vale. De esa manera, pues yo lo que voy a hacer es que aquí en este ejemplo que estamos preparando, pues me guardo estos coches primero. ¿Vale? Entonces vengo aquí, añadimos el car DAO. Aquí arriba, pues tal cual hicimos este, pues agregamos el car DAO. Vamos a llamar DAO. O bueno, car DAO y este. Le vamos a llamar employee DAO. Vamos a reemplazarlo porque tenemos... Vamos a hacerle un refactor a este nombre. Refactor rename para que sea... Mira, ya te lo ponía ahí, ya te lo estaba recomendando. Employee DAO. Importamos este. Inicializamos. Así. Vale, habrá que importar esto también. Y renombrar esto para que sea car DAO. Vale. No. Bien. Vale, simplemente estoy añadiendo este otro DAO para poder utilizarlo ahora para guardar los coches primero. Y sí, suponiendo que no tengamos ninguna operación de cascada, ¿vale? Que la voy a quitar de aquí del employee, pues esta de la cascada. La voy a quitar, ¿vale? Voy a dejarlo como one to many a secas. Y entonces este car decimos que, bueno, este test decimos que cardado.create, le pasamos el car 1, el 2 y el 3. Vale. Así ya estarían creados en base de datos, de manera que tú los asocies aquí, se crea el empleado y luego la idea sería intentar borrar y ver qué es lo que pasa. Si salta una excepción de tipo borrado y luego pues, plantear ver si desde ahí podríamos
Vale, entonces aquí tenemos el pre-remove. Vale, tenemos delete from employee. Vale, vamos a mirar entonces cómo se nos quedaría. Claro, aquí está borrando todo. Vamos a fijarnos que hace un delete del employee y está borrando lo de credit cards, que eran atributos básicos. ¿Vale? Pero ojo porque está borrando de employee cars. ¿Vale? Está haciendo hibernate delete from ob employee cars. Vamos a verificar. Es más, lo mejor sería que pusiéramos aquí un breakpoint y lo mirásemos. ¿Vale? Vamos a revisar aquí un momento ese cars. Pone one to many, ¿vale? Mira, pues vamos a intentar darle employee events test y vamos a darle a depurar. Nos ponemos el breakpoint aquí para ver primero cómo está, tras crear la base de datos, ver qué datos tenemos, ¿no? Vale, entonces tenemos estos datos, miramos aquí en base de datos la tabla OBCars, por ejemplo. Entonces vemos que hay unos 3 coches y luego miramos OB Employee Cars y vemos que hay unos, bueno, estos de aquí, ¿no? Y luego diríamos que tenemos, por ejemplo, OB Employees, ¿vale? Que aquí está el empleado 4, que es el que hemos creado aquí, de one to many. Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo este delete by ID? Vale, pues estaríamos indicando que borre. Claro, lo único, a ver un segundo, ¿cómo lo tenemos puesto en employee? A ver, que tenemos aquí ya unas cuantas clases. Vale, aquí entonces no le hemos puesto nada. Y si le damos a ejecutar, bueno, perdón, le damos aquí a continuar hacia adelante, que es en este ejecutar de aquí. Revisamos entonces ahora esta consulta, desapareció el empleado 4 y no ve employee cars, vemos que han desaparecido esas asociaciones. Vamos a revisar los coches. Los coches se mantienen, ¿vale? Los coches siguen existiendo. Entonces, en este caso, el employee era owner de la relación. Claro, hay que ver si no es owner, qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, si no es owner, se debería poder borrar sin que afecte de ninguna otra manera. Pero si es el owner, o sea, si esta entidad, por lo que sea, no es owner y en la otra no estamos actualizando nada, podemos tener un problema. Entonces, habría que preparar un escenario en el que lo viéramos de esa manera. Entonces, vamos a ver qué más tenemos por aquí entonces. A ver, este employee, ¿vale? Este pre-remove se ejecutaría antes de borrar. Vamos a verificarlo. Aquí se ha hecho un delete. Mira, aquí está, pre-remove. O sea, ese método se está ejecutando, ¿vale? Lo que pasa es que no está necesitando hacer ahora nada porque está borrando el resto de cosas. O sea, estaría borrando esa asociación que está llevando a cabo. Ojo, los coches no se están borrando, ¿vale? Los coches siguen existiendo, lo que pasa es que no estarían asociados a este elemento. Dejarían de estar asociados, ¿no? Porque se ha borrado la asociación de la tabla. Entonces, siempre lo que hay que intentar sería, cuando vayamos a testear de borrar algo, cualquier entidad que tengamos, pues siempre la idea sería hacer un test como el que hemos hecho y ver si necesitamos hacer algo en el pre-remove o no. En este caso no lo estaríamos necesitando, entonces habría que elaborar algún otro escenario en el cual veamos que si no lo hacemos, pues falla y entonces tendríamos que desde aquí desasociar de alguna manera. ¿Vale? Entonces desde aquí, en Employees, pues es cuestión de también ir calibrando un poco las asociaciones, si vamos a ir utilizando pues alguna operación de cascada o no, ¿vale? O si este es el owner o no, pues cómo va a funcionar. Claro, la idea sería también desde car, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo hacemos a la inversa? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo, imaginemos que creamos otro método de test, ¿no? Entonces yo tengo pre-remove aquí, ¿no? Entonces voy a poner pre-remove, uno para lo que sería pre-remove employee y a lo mejor otro que sea pre-remove car, ¿vale? Que sería pues como la otra entidad, aunque se podría crear en otro test aparte, pero es en otra clase aparte. Pero bueno, supongamos que tenemos el mismo escenario, ¿no? En el que tenemos un empleado con 3 coches y se ha creado el empleado y está todo asociado, todo perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa si en vez de borrar, a ver un segundo, ¿cómo teníamos aquí? Tenemos un DAO, cuando ya lo teníamos arriba, me acabo de dar cuenta. Que lo tenemos aquí y en este lo he creado, ¿no? Bueno, no pasa nada, se quita de aquí y a este se le pone employee DAO
employee DAO. Vale, y aquí lo mismo. Vamos a dejarlo bien. Aquí la idea sería decir, oye, ¿qué pasa si en vez de borrar ahora un empleado, borro un coche? Si hago un car DAO, claro, lo que pasa es que no tenemos el método, pero bueno, se implementa rápidamente, porque al final es copiar y pegar del employee, ¿vale? Sería venir aquí y decir, oye, hazme un delete by ID en car DAO. Se añade aquí, delete by ID. Se copia el código que tenemos en el delete by ID, solo que se cambia lo del coche. ¿Vale? O sea, esto mismo se puede copiar aquí en el car DAO impl, solo que cambiando lo de... Bueno, aquí no hay nada de employee, ¿no? Bueno, sí que tiene un find by ID. Vamos a dejarlo bien. Y venga, pues el find by ID me lo voy a añadir también. Find by ID es este. Vale, lo ponemos por aquí. Bueno, lo mejor es que tengamos claros todos los métodos porque así luego podemos ahí hacer todas las operaciones que necesitemos y podemos utilizarlos, ¿no? Entonces aquí nos faltaría el find by ID de empleado, copiarlo para tenerlo en otro lado. Find by ID, a ver un segundo si lo encontramos. Este es find all, count, find by ID. Este. Entonces este lo podemos copiar tal cual de aquí y aquí. Y simplemente quitarlo a employee por car. Bueno, en este caso sí, le copio un coche. Car y car. ¿Vale? Entonces esto debería borrar un coche. Y lo que quiero probar es ver qué pasa si borramos el coche sin borrar el empleado. Entonces desde aquí diríamos, bueno, pues este employee events test, ahora con el car voy a borrar el primero de todos. Digo car 1, ¿vale? Bórralo de ahí. O sea, que deje de existir. Entonces vamos a probar a ejecutar este test. O sea, a priori se va a generar todo idéntico antes. Lo que pasa es que en vez de borrar el empleado, ahora esto estaría borrando un coche. ¿Vale? Ese es el tema. Vale, ahí nos está dando algo, ¿no? A ver qué pasa. Te dice cannot delete or update a parent row. Vale, en este caso el problema está en que te está diciendo que en el delete by ID, ¿vale? Justo al hacer el commit de esta operación de borrar el coche, te dice SQL Integrity Constraint Violation Exception, que es la integridad referencial, que es, oye, que no puedo borrar esto porque hay una tabla apuntando aquí. ¿Vale? En el otro caso, como era el owner, pues lo borró. En este caso no es el owner. ¿Vale? Otra cosa es que a lo mejor tú digas, bueno, yo tengo aquí una relación bidireccional en el cual, como era de one to many, pues aquí sería de many to one y puedo decir que tengo, como es many to one, puedo decir que aquí tengo un employee, ¿vale? Y digo que esto es arroba many to one, que es lo inverso. Si en otro lado es one to many, de que one employee to many cars, pues aquí sería many cars to one employee. Entonces podríamos tenerlo así aquí, ¿vale? Y ver cómo reacciona, ¿no? O sea, vamos a ver si podemos poner aquí un getter y setter para esto. ¿Vale? Getter y setter aquí. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, vamos a volver a ejecutarlo. Many to one, lo que pasa es que aquí hay que ponerle el mapped by. A ver cómo nos lo pone. Cascada, vale, bueno, en este no le haría falta, porque ya estaría mapeado todo desde el otro lado. Tiene lo de la cascada, el fetch, por si queremos que sea lazy, y nada más, ¿no? No sé si habíamos metido algún mapped by por ahí, a ver. Sí, lo pusimos en el del many to many y el del one to many. Vale, pero en este caso vamos a dejarlo así. Vamos a volver a ejecutar. Hombre, ese car lo idóneo sería recuperarlo de base de datos y ver si saca el empleado o no. ¿Vale? Y ver desde ahí que pueda desasociar. Pero el problema es que desde ahí el pre-remove, por mucho que lo tengamos, no creo que pudiera desasociar, habría que mirarlo.
Entonces aquí hace delete by ID y te da ese problema, ¿no? Entonces lo normal es que tengamos que hacer nosotros manualmente la desasociación en el lado owner. Es decir, que en el lado de lo que sería el employee, pues desde ahí es desde donde tendríamos que desasociar, que es como lo hemos hecho al comienzo, ¿no? Es decir, que es como lo hemos hecho desde aquí, en este test de antes. O sea, que aquí lo que hacíamos era, antes, borrar el empleado, que ese sí que es el owner, entonces ahí sí que no hay problema. Pero aquí estás borrando el otro, el que no es owner, entonces ahí, por mucho que luego tengas un pre-remove, pues estás en la problemática de que no es el lado owner. Entonces, por mucho que plantees desasociar desde aquí, ¿vale? Por mucho que plantees venir aquí y decir, oye, pues créame un método, vamos a decir, vamos a poner pre-remove, ¿vale? Pues que te hagas aquí un this.setEmployee, ponerlo a nulo. Por ejemplo, poner esto a nulo. Y bueno, para ahí usarlo, ¿no? Que se está ejecutando este pre-remove. Lo normal es que lo imprimamos con un logger, lo que pasa que aquí no tenemos metido ningún logger ni nada. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacer aquí la prueba. Aquí, si no, la otra opción era poner una cascada, o lo que digo, lo normal es que todo lo que sean borrados lo configuremos en nuestro propio método de borrar, porque va a ser lo mejor, ¿vale? Va a ser lo que nos va a dar mayor control, ¿vale? Desde aquí, por mucho que desasocies eso, ¿vale? Pues no, ya te va a seguir dando ese error de persistent exception, SQL integrity, everything exception, entonces vas a tener ese problema. Entonces lo idóneo sería desasociarlo desde el otro lado, ¿vale? Porque desde aquí lo máximo que puedes hacer al final es pues, cambiar datos antes de que se guarde, ser el idóneo. Hombre, hay más métodos, ¿eh? Tenemos por aquí más lifecycle callback. Tenemos los métodos post, que es cuando se ha hecho algo, cuando se va a borrar algo o se va a persistir algo, pues después hacer una operación. O sea, los métodos post también permiten hacer cosas, pero a posteriori en vez de antes. Entonces eso también pues, puede ser interesante. Entonces, los del remove son los que más problemas suelen generar, ¿no? Por lo menos los que más confusión suelen causar. Entonces, lo mejor es que siempre, cuando vayamos a implementar cualquier operación de borrado, pues cuando tenemos entidades que están asociadas, obviamente, si tenemos una entidad que no está asociada con nada, borrarlo es trivial, pero si tenemos una entidad que está asociada con muchas otras, pues lo recomendable sería siempre crear un test en el que hiciéramos pues, todas las posibles casuísticas de, oye, ¿qué pasa si lo borro sin haber borrado tal cosa? ¿O qué pasa si lo borro si no tiene una cascada? ¿O qué pasa si borro tal cosa y luego el coche queda sin borrar? Pues asegurarse de que el comportamiento que resulta sea el que nosotros queramos, ¿vale? Y si no es el que queremos, pues tenemos que buscar de adaptar el código de la manera que sea para que se adapte a esas necesidades.